Diego, querido Diego Valadez, muchas gracias. Gracias, Carlos, nuevamente. Iluminas esta oficina. Es una oficina llena de luz. Seguramente ustedes, donde quiera que nos estén viendo, están tomando muy en cuenta los conceptos, el conocimiento, la experiencia del doctor Valadez. Y ayer dije hablaríamos sobre la revocación de mandato, pero el último punto que tocamos fue el de la reforma laboral pendiente, y tengo la impresión de que querías decir más. Creo que es muy importante que en México haya mayores espacios en cuanto a libertad sindical. Forma parte de una buena democracia. Y también que haya una mayor capacidad de reclamar mejores ingresos. Mira, un eminentísimo experto en economía, David Ibarra, me comentó un día, pero un día hace unos días, que la clase asalariada en Argentina recibe el 65% del Producto Nacional Bruto. En México la clase asalariada recibe el 35% del Producto Nacional Bruto. Si eso no habla de inequidad, entonces no sé qué otro dato pueda ser más elocuente. ¿Por qué no aspirar, evidentemente, a que el trabajador mexicano gane mejor? Claro. Y tendrá otro efecto muy importante. Se reducirá el trabajo informal, Carlos. En la medida en que el trabajo formal esté mejor remunerado y las organizaciones sindicales actúen de una manera más eficaz en la representación, no en el conflicto, eso hay que solucionarlo siempre, pero sí en la representación ante el patrón, ante el empleador, se va a ir reduciendo la tentación del trabajo informal. Y se activa más la economía, ¿no? Porque hay mayor oportunidad de consumo, de paseo quizás. Se reactiva el mercado, la demanda interna. Adquisición de servicios. Así no dependeremos solo de las exportaciones, sino que también alimentaremos o crecerá el mercado. O de las remesas, crecerá el mercado interno. Yo creo que eso es importante y repito, ganamos los dos países, las dos economías, o las tres, pensando también en la de Canadá. Bueno, entramos al asunto de la revocación del mandato. Yo desde luego no sé ni la millonésima parte de lo que tú dominas, pero sé que la revocación de mandato surgió más bien como una iniciativa, digamos, popular, o del pueblo. Entiendo, por ejemplo, que pues, eso ya estaba planteado desde la antigua Grecia, pero en los siglos recientes, a mediados del XIX en Suiza, y algunos cantones tienen previsto, por ejemplo, quitar al equivalente a gobernador o alcalde. Así es. Por mala gestión. Y que han sido pocos los lugares del mundo donde está establecido. Pero también sé que es una iniciativa que viene de abajo hacia arriba. En la iniciativa o la idea que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que él promueva la revocación del mandato. ¿Eso cómo lo ves? Mira, entiendo las motivaciones del presidente López Obrador. Lo que él quiere subrayar, esa es mi percepción, es que la sociedad, el elector, la ciudadanía, esté en libertad para expresar un punto de vista con relación al desempeño del presidente. Y eso lo entiendo, eso lo respeto e incluso lo comparto. Lo que de ninguna manera comparto es que haya un instrumento formal de revocación del presidente, porque a todo lo que se presta es a cualquiera de dos cosas: o a una labor insidiosa por parte de quienes quieran promover esa revocación y entonces generan elementos de inestabilidad política, o
posición de excesiva exposición presidencial con el ánimo de generar una corriente de opinión que le favorezca cuando se llegue el momento de la emisión de un sufragio revocatorio. Y que también por ninguna de las dos cosas favorecería a su partido, porque poner la revocación de mandato, dicen, en la elección intermedia, con la fotografía del presidente, pues es para que no importe quiénes son los candidatos de su partido, tacha uno la boleta por la popularidad del presidente. Sí, esa es una objeción muy acertada. Ahora, yo creo que hay otros mecanismos que se pueden aplicar en México y que son mucho más eficaces que la revocación. ¿Cómo cuál? Y que además fortalecen al sistema representativo. Es más importante que revocar a un presidente censurar a un integrante de su gabinete. Eso sí lo queremos y eso sí es democrático, y yo creo que el presidente... ¿Pero mediante qué mecanismo? Uno que se llama moción de censura y está generalizándose. Existen todos los sistemas parlamentarios. A ver, ilústranos, ¿cómo se da? Hay dos modalidades, o se censura a todo el gabinete o se censura a un miembro del gabinete. ¿En urnas? No, en el Congreso, en el Parlamento, que son los representantes de la nación. Entonces, si el presidente quiere que los ciudadanos tengamos la posibilidad de opinar nuestra crítica, de expresar nuestra crítica ante el desempeño de su gobierno, pues habrá cosas que funcionen bien y habrá cosas que funcionen mal. ¿Y esto canalizado a través del Congreso? A través del Congreso. Creándose una instancia como... Es un mecanismo que se llama moción de censura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y quién habla por ti o por mí? El Congreso, un grupo de integrantes del Congreso dice: no nos gusta cómo está manejándose la política, digamos, social. Vamos a discutir la política social. Pero ¿cómo se provee este cuerpo legislativo de la opinión pública o de la opinión de un número representativo de ciudadanos? En una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy compleja, muy dinámica y muy abierta, ustedes, los periodistas, son uno de los vectores más importantes para transmitir y hacer ver cuáles son las inquietudes que están... ¿Trata de convencer a los políticos en el Congreso? No es convencerlos, es cuestión de estar diciendo. Si hay una serie de voces que van repitiendo que la política social no funciona, o que la política económica no funciona, o que la política de salud no funciona, el Congreso debe tomar cartas en el asunto, debe investigar, debe llamar a cuentas al personaje en cuestión y debe votar. ¿Sería un equivalente a lo que en las Procuradurías o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dice que actúan de oficio? ¿Algo así? Pues no sería estrictamente oficioso, sería realmente una forma obligada de hacer una valoración de las políticas del Estado. Ya la Constitución dice que el Congreso participará en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, si se participa en la evaluación, en la aprobación, que también se diga, sería un paso democrático, y me encantaría que el presidente lo promoviera, que también diga que el Congreso no se evalúe. Y eso ya no depende de que se haga la revocación cada 3 años, depende de que la evaluación sea permanente. Mira, hay cosas que son muy irritantes para la sociedad. ¿Cómo cuáles? A ver, voy a decir algo que está vinculado con el tema de corrupción. ¿Qué se está haciendo cuando se tienen los datos de una gran cantidad de empresas que se llaman fantasmas o factureras, que defraudan al fisco? Es una industria de defraudación fiscal. ¿A cuántos de esos empresarios estamos viendo procesados? A ninguno. A ninguno. Aquí hay un problema se dice de fondo, ¿no? El presidente sin duda trae entre ceja y ceja acabar con la corrupción. Ese es su proclama. Sí. Pero de los casos de corrupción de que ha hablado su gobierno no vemos que haya consecuencias. Bueno, no las hemos visto todavía, pero es muy temprano. ¿Es temprano? Llevamos 3 meses. Y hay que... ¿Como por
¿qué fecha crees que debiéramos ver algo claro en la corrupción, en las estancias infantiles o en Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad? No sé qué... Fuiste procurador. No sé qué tan pronto, pero lo que sí creo es que se debe actuar con absoluta certidumbre de que hay elementos para proceder en contra de quienes se ha encontrado. Sí, porque la otra cara de la corrupción es la impunidad, ¿no? Es la impunidad. Realmente, la corrección de la corrupción no se da por la vía de amenazar con mayores castigos, sino de abatir los niveles de impunidad. No importa que los castigados sean castigados de una manera benigna o de una manera muy cruel. El monto del castigo no es lo que importa. Lo que importa es que haya castigados. Y eso nos está haciendo falta, pero démosles claro, tiempo, que lo hagan con seriedad, con prudencia, que no se vea como un acto de venganza, como un acto precipitado, que no ocurra que hagan consignaciones y que al rato salgan en libertad, porque entonces las cosas son al revés. Si tardan para hacer las cosas, pero las hacen y las hacen bien, bravo. Finalmente, doctor Diego Valadez, constitucionalista, ¿qué piensas de dos frases que arbitrariamente yo junto del presidente de la República cuando dice ya no se ejerce el poder de los poderes, o sea, el presidencial, pero también ha dicho cuando menos 2 veces, tengo en mis manos la rienda del poder? Pienso que ese es uno de los problemas más severos que tiene el sistema presidencial mexicano, porque establece la Constitución que el poder ejecutivo, que es gigantesco, recae en una sola persona. En la Constitución mexicana está no está el concepto de gobierno, está la función de gobierno, pero no el concepto de orgánico de gobierno. Debiera, claro, incluirse el concepto. De manera que el presidente tiene que hablar en primera persona porque se lo impone la Constitución. Él solo. ¿No hay un instrumento constitucional de acotamiento de ese poder? No lo hay. El presidente es el titular de un poder unipersonal y además del más importante en el sistema constitucional mexicano. Me decía de niño la mía, te lo dice tu madre y te callas. Me callo. Te agradezco mucho. Gracias, me dio mucho te gusto lo decía contigo. a ti. Quiero decir, se sabe claramente quién gobierna México. Sin duda. Muchas gracias, Gracias Diego, por tu invitación, Diego Valadez, Carlos. muchas gracias a ustedes y buenas noches.